En nuestro país existen muchas leyendas, pero pocas se asemejan a las que se escuchan en Oaxaca, una tierra llena de magia y misticismo. La Matlacigua, una mujer que se aparece en algunas regiones de Oaxaca y con quien preferirás no encontrarte. Durante el periodo de la Nueva España, se dice que una vez existió un joven adinerado, a quien le gustaba irse de parranda y divertirse con mujeres, sin importarle que ya estaba comprometido con una bella dama de buena familia. Una noche, estando ya muy borracho, vio la silueta de una fémina, muy parecida a su novia, y pensando que era ella, la siguió. Cuando el joven se percató de que algo andaba mal, cayó en cuenta de que era la mismísima muerte, y en ese preciso momento comenzó a gritar tan fuerte que todos los vecinos salieron y lo vieron desnudo y malherido. Desde ahí se ha visto a la Matlacigua, quien se dice que es la muerte que se echa a los hombres que no respetan a sus mujeres y que gustan de los placeres mundanos como las apuestas y el alcohol. Esta anécdota es contada por mi familia desde hace mucho. Nosotros vivíamos en una casa junto a un río en el Estado de México, ya que éramos una familia numerosa y la casa era lo suficientemente grande. Mis papás le rentaban algunos cuartos a parejas en aquel tiempo. Cuenta mi familia que había una pareja joven, pero el esposo era alcohólico y cada noche llegaba borracho. Siempre que alguien llegaba a la casa, el ruido del portón era escandaloso, ya que era muy grande y su rechinar era muy llamativo. El muchacho siempre entraba chiflando y con eso sabíamos que llegaba en estado etílico. Una noche el muchacho no hizo acto de presencia. Mis padres tenían buena relación con la pareja y la joven entró a pedir que le ayudaran a buscar a su marido, ya que era muy tarde y él no llegaba aún. Ella tenía un mal presentimiento. Olvidé mencionar que en aquel río que estaba junto a la casa de mis papás, se decía que de ahí salía la Matlacigua. Esa noche mis papás ayudaron a la joven a buscar a su marido, pero este no apareció. A la mañana siguiente para ir a trabajar, mi papá abrió el portón. En la entrada estaba tirado el esposo de aquella joven. Sorprendido, mi papá lo levantó y lo llevó adentro. El joven estaba con la ropa rota y pálido, como si hubiera visto la mismísima muerte. Al volver en sí, su manera de actuar ya no era la misma. Cuando hablaba, empezó a decir frases sin sentido. Pero en un momento de lucidez, él dijo que cuando estaba llegando del trabajo cerca del río, una mujer muy bella vestida de blanco y con una apariencia muy sensual lo empezó a llamar hacia ella. Este recuerda haberla seguido por unos minutos, pero al ver su reloj se dio cuenta que había caminado por horas entre la hierba que crece en el río. Cuando él notó todo el tiempo que estuvo fuera de sí, desapareció frente a sus ojos aquella mujer que lo había seducido. Después de eso dice que buscó cómo regresar a casa y al llegar y reconocer, simplemente cayó y ya no se pudo levantar. Sin embargo, dicen mis padres que esas fueron sus últimas palabras lúcidas del joven, ya que después de eso empezó a perder la noción de la realidad. Y 2 meses después, el joven falleció. Algunas mujeres de los alrededores le dijeron a mis papás que aquel ente, al llevarse a ese hombre, no solo se lo lleva a caminar, sino que se lleva su alma y la pierde. Cuando yo era un pequeño de 10 años, mi abuelo, que era ferrocarrilero, nos contó que en una ocasión cuando venía de la ciudad al pueblo, después de su jornada, antes de llegar a casa se fue por unas cervezas con uno de sus amigos. Mi abuelo vivía a escasos 50 metros de la estación del ferrocarril. Él cantaba de una manera maravillosa. Su amigo le pidió de favor que fueran a darle serenata a una joven que él pretendía. Cuando regresaron de la serenata, pasaron por más cervezas a una cantina. Ya estando en estado alcohólico, de regreso a su casa, vio a una mujer muy hermosa. Aquella mujer le dijo a mi abuelo: «Ven,
Quiero que cantes para mí con esa guitarra que cargas. Mi abuelo empezó a seguir a la mujer, siguiéndola por un camino boscoso y enlodado. Sin notar el tiempo que llevaba caminando, cuando él reaccionó, notó que estaba parado sobre un riachuelo a casi 20 kilómetros del pueblo. Él, muy asustado por lo sucedido, decidió retomar el camino a casa. Empezó a preguntar dónde estaba. Cabe mencionar que cuando reaccionó eran casi las 4 de la mañana. En esos tiempos no había casas aún. Con las pocas personas que empezaban a salir al campo a trabajar, preguntó el camino de regreso. Desde ese día, él nos decía que tuviéramos cuidado con el alcohol, ya que al parecer a aquella bella mujer le gusta dar lecciones a los hombres que disfrutan del trago. Soy mesero. En una ocasión de regreso del trabajo, siendo casi las 2 de la mañana, íbamos caminando a casa mi amigo y yo. Ya que estábamos cerca de casa relativamente y no queríamos gastar nuestra ganancia de ese día en un taxi, decidimos tomar la ruta que nos parecía la más segura, una avenida principal que siempre estaba iluminada. Todo fuera por llegar bien a casa y sin gastar ni un solo peso. Mi amigo venía con unas copas encima, ya que en la fiesta donde dimos el servicio nos invitaron unas cuantas los organizadores. Yo no tomo, así que yo iba cuidándolo. Recuerdo que no había nada de gente en esa avenida, tampoco autos. Cuando íbamos a la mitad del camino, a lo lejos vi una persona que venía caminando en dirección a nosotros. Era una mujer. Eso me tranquilizó, ya que si la mujer venía caminando, indicaba que más adelante no había más peligro. Al voltear y comentarle a mi amigo lo que yo pensaba, él tenía una cara muy pálida. Cuando volteé de regreso hacia la mujer, ella ya no estaba. Pensé que se había dado la vuelta o que había entrado a alguna casa, pero mi amigo me dijo tartamudeando: esa mujer no tenía rostro y sus piernas parecían como si fueran las patas de un gallo. Yo pensé que él estaba tratando de jugar una broma. En ese momento la temperatura bajó drásticamente y se sintió una ráfaga muy fuerte que venía en sentido contrario a nosotros. Mi amigo salió corriendo. Cuando lo alcancé, él ya no mostraba signos de haber tomado, simplemente estaba frío y muy blanco. Cuando confirmé por completo que no había sido una broma, fue poco después, ya que él cayó en cama y ahora de la nada se había enfermado de diabetes. Su abuelita decía que él había sido asustado por un muerto y que había que regresar al lugar donde lo asustaron y pedirle a su alma que regrese, ya que así iba a mejorar. Pero sus padres se negaron, ya que ellos no creían en nada de eso. Él ya no volvió a mejorar, ni tampoco volvió a trabajar de noche, y yo tampoco. Como habrás notado, aquel ente aparece ante aquellos hombres que son afines a los vicios y al adulterio, apareciendo en forma de una mujer muy bella, atrayéndolos a lugares peligrosos, para darles el susto de sus vidas. Hay muchas versiones de este ser en todo el país, pero no cabe duda que ahora es parte de nuestra historia y cultura. Sin más, quisiera aprovechar para agradecerte que llegaste hasta este punto. Espero el formato del video te guste, al igual que las anécdotas. Déjame tu historia para poder compartirla con toda la comunidad. Cualquier anécdota de tipo paranormal. Regálame un like, suscríbete y contemos nuestra historia para ya no dormir jamás.